Bien, entonces los saludo formalmente de nuevo y vamos a comenzar con nuestro segundo encuentro del curso de epistemología, donde comenzamos la primera unidad hablando de el conocimiento humano en general y luego hablamos del conocimiento sensible. Poco a poco introdujimos algunos términos técnicos. Es importante que les quede claro que nosotros asumimos una perspectiva realista del conocimiento, es decir, una perspectiva tal como la asumieron Aristóteles, Santo Tomás y los pensadores realistas contemporáneos que siguen esta tradición. Pero también que ustedes capten que hay otras perspectivas de concebir el conocimiento que vamos a ir conociendo también, ¿sí? Estas perspectivas son fundamentalmente el empirismo, el racionalismo, que nos hablan de figuras tales como el filósofo inglés David Hume o el filósofo francés René Descartes. También el idealismo crítico, que nos va a hablar de filósofos como Immanuel Kant. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es hablar sobre el conocimiento humano con el propósito de ir luego a tratar de entender un poquito más de cerca el conocimiento científico, que es una parte del conocimiento humano. Luego, como les dije, vamos a hablar de la relación entre ciencia y ética, ciencia y tecnología, por ejemplo, ética y poshumanismo vinculado a la tecnología, todos problemas que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy en día también. Bien, pero antes de continuar con lo que se refiere al conocimiento intelectual propiamente dicho, ¿sí? Quería saber si hay alguna duda en relación con lo anterior. Como les digo, yo les voy a transmitir mucha información y es importante que ustedes tomen nota y antes de una nueva clase puedan ir sobre esas notas, revisarlas, de manera tal que si algo no queda claro, puedan preguntar y podamos avanzar dando pasos sólidos, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿algo de lo referido a lo anterior no quedó claro? ¿Quieren preguntar, hacer alguna consulta? Bien, entonces, si no hay ninguna consulta, empezamos con nuestro tema de hoy referido al conocimiento intelectual. Sí, como yo les dije, el conocimiento intelectual es, de alguna manera, el conocimiento que ejerce nuestra razón o entendimiento, ¿sí? Esto creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Así que voy a ir un poquito más rápido. ¿Se acuerdan si había hablado de esto? Sí, profe. Sí. Bien, entonces nuestra razón ejerce tres actos que son la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento, ¿sí? Y esta diversidad de actos se relaciona con el hecho de que algunas veces conocemos así de modo inmediato, intuitivo, por ejemplo, cuando captamos el ser, aunque sea confusamente, de algo y le ponemos un nombre, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de distinguir una cosa de otras y ponerle un nombre y formular un concepto en relación con ello, es porque hemos realizado esa captación intuitiva de lo que las cosas son. También, como yo les dije, nuestro entendimiento funciona de manera inmediata
al realizar unos juicios primeros, ¿sí?, que se llaman primeros principios. Y estos juicios tienen que ver tanto con el plano de carácter teorético, especulativo, como con el ámbito de lo moral. Yo les dije, por ejemplo, que cuando una persona entiende lo que significa propio y en contraposición entiende lo que significa ajeno, se da cuenta inmediatamente que no le es lícito tomar lo ajeno. Pero también la mayor parte de las veces nosotros no conocemos de modo intuitivo e inmediato, sino de modo discursivo, mediatizado, podríamos decir. Y eso lo hacemos al razonar. Y por eso somos mejor definidos como animales racionales que como animales intelectuales, en razón de que lo que conocemos de manera intuitiva y directa es más bien bastante poco. Bien, entonces vamos a hablar un poquito más en detalle de la simple aprehensión, ¿sí? Es el acto por el cual nuestra inteligencia, aunque sea de manera confusa, capta, reconoce la esencia de algo, pero sin afirmar o negar nada de ello, ¿sí? Y esta captación, como les digo, ¿sí?, se expresa cuando nos forjamos una idea, un concepto de las cosas, y lo expresamos ese concepto en una palabra. Cuando nosotros aplicamos de manera correcta una palabra a una determinada realidad, eso implica que, aunque sea confusamente, hemos distinguido, reconocido lo que distingue a esa realidad de otras realidades. Bien, entonces, este acto se realiza cuando nos forjamos un concepto de las cosas, ¿sí? Pero es importante que les quede claro que nosotros lo que conocemos no son los conceptos, sino las cosas, las esencias de las cosas, su núcleo más íntimo, por medio de los conceptos, ¿sí? El concepto es el medio, ¿sí?, por el cual nuestro espíritu comprende la esencia de una cosa. Bien, el concepto nos da a conocer, ¿sí?, lo que una cosa, dice ahí la imagen, tiene de formal y universal, es decir, lo común a todos los individuos de una misma especie. Cuando yo aplico el concepto de hombre a Pedro, a Juan, a Rosa, ¿sí?, cuando aplico el concepto de hombre a diferentes personas y lo aplico de manera apropiada, estoy destacando, ¿sí?, destacando lo común, lo que todos ellos comparten en tanto que seres humanos. Bien, las ideas, dice después, son como la materia prima para el ejercicio de nuestro pensamiento, ¿sí? Y solamente hay pensamiento cuando se comprende, aunque sea de manera poco clara, la esencia de un objeto, es decir, lo más íntimo de algo al margen de sus rasgos accidentales, ¿sí? Cuando yo nombro adecuadamente una cosa, capto lo que tiene de formal, de común con todos los miembros de esa especie. Por ejemplo, digo perro y lo puedo hacer para referirme a un caniche que no tiene pelos o a un golden que tiene muchos pelos, ¿sí? Uno que es chiquitito, el otro que es grande, uno que es feo y otro que es lindo. ¿Ven? Bueno, espero que si hay alguno que tiene un caniche acá no se enoje. Pero son feos, pobres, a mí no me gustan. Pero, bueno, se capta, ¿ven? Es lo común, lo que tienen en común todos los miembros de una misma especie, ¿sí? Este concepto, en tanto expresa la esencia de una cosa, es entonces aplicable de manera adecuada a todos aquellos que comparten esa naturaleza.
¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Alguna pregunta, consulta? Todo Bien, claro, profe. muy bien. Entonces, el concepto nos da lo que hay de común, de universal en algo, ¿sí? Y si expresa, en tanto expresa la esencia, se aplica a todos los seres que comparten esa misma naturaleza. Como vamos a ver cuando estudiemos otras corrientes de pensamiento, hay quienes niegan la aptitud de nuestra inteligencia para, a partir de lo que nos muestran los sentidos, leer dentro, ¿sí? Eso es inteligencia. Inteligencia viene del latín intus legere. Cuando alguien tiene inteligencia, es capaz como de leer dentro de las manifestaciones sensibles, ir más allá de lo sensible, ¿sí? Para captar el núcleo íntimo de algo. Bien, hay quienes niegan esta aptitud para conocer las esencias. Por ejemplo, lo vamos a ver tanto en el empirismo como en el idealismo crítico de Kant. ¿Sí? Sostienen que nuestros conceptos son más bien imágenes o fotografías mentales de las cosas, o simplemente palabras que por costumbre aplicamos a seres que tienen características semejantes. ¿Ven? Nuestros conceptos, van a decir, son simplemente fotografías mentales. Ahora bien, es importante, cuando nosotros vimos el conocimiento sensible, yo les dije que el resultado o el fruto de ese conocimiento sensible interno era esa fotografía mental o imagen, ¿sí? Pero eso no es un concepto, porque el concepto no es concreto, sino es abstracto, no es particular, como vamos a ver, sino universal. Es decir, si yo les digo, piensen, ustedes tienen la idea de belleza, ¿sí? Lo que pasa es que probablemente no es una idea, digamos así, clara y distinta de la belleza, sino que es una idea muy confusa. Entonces, como nosotros, un poco a veces nos cuesta trabajo, ¿sí?, clarificar ese concepto, nos quedamos simplemente con la imagen. Entonces yo les digo que, bueno, piensen en la belleza y ustedes probablemente, no sé, piensan en, no sé, en una modelo linda de moda o en un modelo publicitario lindo de moda. No sé quién, en Argentina yo siempre daba el ejemplo de una modelo que se llama Pampita, pero ustedes no la conocen. Así que no se van a poder hacer la imagen. Pero ¿se entiende esto? Hay quienes piensan que nuestras ideas son simplemente esas fotografías mentales, pero en realidad la idea lo que hace es abstraer de esa fotografía mental lo que todas las cosas bellas tienen en común. ¿Se entiende lo que estoy tratando de expresarles? Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, hay quienes confunden el concepto con la imagen, porque la imagen existe y es necesaria, pero para dar inicio al conocimiento intelectual, ¿sí? No obstante, el concepto es diferente de la imagen. Y esto se puede entender fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos concebir realidades de las cuales no tenemos una imagen sensible adecuada. Por ejemplo, la idea de justicia, como dice ahí, ¿sí? La idea de justicia relacionada con el hecho de preservar el derecho de los demás, ¿sí? Hay justicia cuando se preserva el derecho de los otros. Digamos, a veces se le asocia a una mujer con los ojos vendados y una balanza en las manos, pero esa imagen, si bien expresa algo de lo que la justicia es, no agota,
¿sí? La noción de justicia, ni de alguna manera la fija adecuadamente. La imagen es siempre algo concreto, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, tal o cual rostro bello. En cambio, ¿sí? El concepto, la idea, nos da a conocer lo más íntimo de esa realidad concreta. No se detiene en las características accidentales y sensibles, ¿sí? Sino que expresa cuál es el eidos de la belleza, por ejemplo, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces un cuadrito donde ustedes pueden ver lo que diferencia el concepto de la imagen, ¿sí? La imagen es intelectual, perdón, el concepto es intelectual, la imagen es sensible. La imagen tiene que ver con lo común, lo universal, perdón, el concepto tiene que ver con lo común, con lo universal, la imagen con lo concreto, particular. Y el concepto es abstraído, separado a partir de la imagen. ¿Ven? Muy bien. Seguimos entonces. Y así como distinguimos el concepto de la imagen, también es importante reconocer la diferencia entre el concepto y la palabra que lo expresa. ¿Sí? Es verdad que la palabra, como dice ahí, tiene un papel privilegiado en el ejercicio de nuestra racionalidad, porque la palabra sí fija el pensamiento, lo determina, lo hace comunicable. Aún así, tenemos que distinguir el concepto de la palabra. Hay palabras sin ideas e ideas sin palabras. Esto ustedes mismos pueden darse cuenta, ¿sí? Cuando decimos que hay palabras sin ideas, bueno, a veces, ustedes alguna vez escucharon a un político hablar y habla, y habla, y habla, y habla, y uno dice, pero son todas cosas sueltas y no hay un hilo conductor, una argumentación. Son palabras sueltas que realmente no tienen una idea de fondo que las hace en su conjunto inteligibles. Y también hay ideas sin palabras, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, ay, lo tengo en la cabeza, pero no sé cómo expresarlo. ¿Ven? Entonces tenemos de algún modo la idea, pero todavía no, nos falta esa palabra que lo fija, que lo determina y que lo hace comunicable. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia? Todo claro, profe. Bien, gracias. Entonces, una misma idea puede expresarse por distintas palabras. ¿Ven? Por ejemplo, yo digo desear, apetecer, es lo mismo, son sinónimos. Es la misma idea, ¿sí? Que se expresa con distintas palabras. Y también las mismas palabras pueden tener sentidos totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice banco, que uno lo puede utilizar para referirnos al lugar donde tenemos nuestros ahorros o al lugar donde nos sentamos. Bien, entonces, como dice ahí, dada una palabra, el concepto no aparece hasta que se comprende, aunque sea de manera confusa, el sentido, y el sentido de esa palabra. Aún así, es importante reconocer que en muchos casos no nos tomamos el trabajo de reflexionar el sentido de las palabras. Simplemente muchas veces lo que hacemos es como quedarnos con la imagen mental y eso un poco para la vida, con una imagen mental más o menos clara y una idea confusa, aunque sea, ya para sobrevivir, podríamos decir así, nos alcanza.
Pero eso no es el verdadero conocimiento intelectual que los seres humanos estamos llamados a desplegar, a desarrollar, ¿sí? Lo que ocurre, como dice acá, es que no nos tomamos el trabajo de reflexionar sobre el sentido de las palabras, ¿sí? Se dice que se comprende cuando en realidad solo se evoca una imagen. Bien, espero que ustedes me estén entendiendo y no simplemente tengan así una imagen confusa de lo que les estoy compartiendo. Que de a poco me vayan entendiendo. Insisto en el hecho de que es importante que estudien esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que vamos a proponer muchos conceptos que no son tan difíciles y están todos relacionados, pero son muchos. Entonces, si ustedes no van progresivamente estudiando, preguntando, tratando de captar la diferencia entre las distintas posiciones nociológicas, realismo, empirismo, racionalismo, idealismo crítico, sino van procurando captar esas diferencias, ¿sí? Se les va a hacer difícil después al momento de tener que mostrar que saben esto, ¿sí? Hasta el momento de tener que rendir un examen. Bien, entonces nosotros estamos hablando de este primer acto, que es la simple aprehensión, y nos estamos aproximando a entender lo que es una idea, y distinguimos la idea y el concepto de las imágenes mentales y también de las palabras, aunque son cosas que están íntimamente relacionadas. Lo que nos toca tratar de entender es más o menos cómo nuestro entendimiento realiza ese proceso de abstracción, ¿sí? Ustedes recuerden cuando hablamos del conocimiento en general, que había como dos momentos. Un momento de receptividad, ¿sí? Donde de algún modo nos dejamos, ¿sí? Influenciar, determinar por las cosas, y un momento de actividad, un momento en el que las cosas, digamos así, nos impactan, y un momento en que reaccionamos y conocemos, tanto en el plano de lo sensible como en el plano de lo intelectual. Con lo cual, sí, lo que vamos a tratar de entender es un poquito más en detalle este proceso de abstracción, ¿sí? Que culmina en el concepto, ¿sí? Es decir, en el medio, recuerden, por el cual conocemos algo, eso es el concepto. No es lo que conocemos, sino el medio por el cual conocemos. Y ahí dice, este concepto se realiza mediante el aspecto activo de nuestra inteligencia, o también lo que se conoce como intelecto agente, por eso aspecto activo, intelecto que actúa, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vamos a ver que hay una dimensión pasiva de nuestro entendimiento. Ustedes, el conocimiento es algo maravilloso, pero también algo misterioso, ¿no? ¿Por qué? Porque si leyeron el texto de Piper, que luego de la pausa vamos a tratar de empezar a desandar, ¿sí? El conocimiento es algo maravilloso y misterioso. ¿Por qué? Porque en el conocimiento intelectual, ¿sí? Hay de alguna manera algo, ¿sí? Que siendo material, pero teniendo un aspecto formal, influye primero sobre nuestros sentidos y después sobre nuestro espíritu. Y nosotros somos capaces de tener esa forma en nuestro espíritu. Recuerden siempre la frase de Aristóteles que comenté cuando dije que el alma, de alguna manera, se va haciendo o tiene la capacidad de hacerse todas las cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo puede darse esto, que cuando estudiemos el racionalismo
van a ver que un filósofo como Descartes en alguna medida niega. ¿Por qué? Porque él habla que hay como dos grandes tipos de realidades, el espíritu y la materia, podríamos decir así, y que una no puede influir sobre la otra. La materia no puede influir sobre el espíritu. Y en algún sentido tiene razón, pero sí el espíritu puede influir sobre la materia, ¿ven? Separando, abstrayendo esa forma que hay en las cosas. Pero vamos por partes, ¿sí? Entonces, en un sentido amplio, abstraer significa, ¿sí?, considerar aparte, separar un elemento o aspecto de una cosa. Y en este sentido amplio, ya en el conocimiento sensible hay análogamente algo de abstracción. ¿Por qué? Y bueno, porque cada sentido considera aparte, ¿sí?, un aspecto accidental. Pero esto es solamente, como dice ahí, un esbozo de abstracción. ¿Por qué? Porque lo que considera cada sentido no es universal, sino algo concreto, particular. ¿Ven? Y la abstracción tiene que ver con esta idea de separar, ¿sí?, lo inteligible en lo sensible, lo común en lo concreto particular. Esto hace nuestra inteligencia a medida que vamos conociendo. Claro, nosotros no somos conscientes de esto, pero ustedes recuerden que en general los filósofos no tenemos un conocimiento así, digamos, del especialista. El filósofo lo que hace es como clarificar lo que hacemos prácticamente sin darnos cuenta. Que uno diga, mirá, en esto que hacemos así tan cotidianamente como conocer, se está jugando todo esto. Se está jugando fundamentalmente el vínculo, la relación entre el espíritu y la materia. ¿Ven? Y todo eso, si ustedes leyeron a Piper, se dan cuenta de que allí se juega también la relación entre la materia y Dios. ¿Ven? Cuando conocemos, hay todo este vínculo a partir del cual nosotros, ¿sí?, captamos esa forma esencial intrínseca de las cosas. Bien, entonces, propiamente hablando, o sea, abstracción propiamente dicha, es el proceso por el cual nuestra inteligencia separa de la imagen sensible la esencia o naturaleza de una cosa. Las nociones de esencia y naturaleza, en este caso, podemos usarla como sinónimos. ¿Y qué es lo que deja? Separa la esencia o naturaleza, dejando aparte las características materiales que lo individualizan. Digo perro, ¿sí?, para referirme a tal o cual perro, pero dejo a un lado si tiene pelo largo, pelo corto, si es lindo, si es feo, si molesta con su ladrido o es quieto, ¿sí? ¿Ven? Entonces, este proceso de abstracción tiene tres momentos, tres fases, podría decirse, ¿sí? Entonces, dice ahí, nuestra inteligencia inicialmente se comporta como una hoja en blanco. Vamos a ver que en esto el realismo se asemeja al empirismo, al afirmar que no tenemos ideas innatas, ¿sí? Es decir, no tenemos el chip cargado de información, de ideas, sino que las ideas las empezamos a concebir, a abstraer a partir de nuestro contacto con el mundo. Entonces, inicialmente, nuestra inteligencia es como una suerte de hoja en blanco en la que nada hay escrito. No tenemos ideas innatas. Y este momento, este estado inicial de nuestra inteligencia, tiene para Santo Tomás un término técnico que se denomina intelecto posible.
Entonces, vayan captando 3 momentos. Primer momento en el que no tenemos ideas todavía, ¿sí? Y es lo que se denomina intelecto posible. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. El intelecto posible, no obstante, es capaz de conocer, pero para que podamos actualizar, ¿sí?, esa capacidad de conocer, para que podamos pasar de la capacidad de conocer al conocer mismo, es necesario que nuestra inteligencia actúe, pero la inteligencia no actúa sobre las cosas, ¿sí?, sino que la inteligencia actúa sobre la imagen o esa fotografía interior que es como el fruto más maduro del conocimiento sensible. Ven, ustedes se acuerdan, nosotros cuando conocemos sensiblemente nos enfrentamos con las cosas concretas y las cosas nos afectan y de esa afección se produce en la imaginación un fruto, que es esa fotografía mental de la cosa, ¿sí? Entonces, ¿sí?, nuestra inteligencia es como que la inteligencia parte donde la sensibilidad termina, ¿sí? La inteligencia actúa sobre esa imagen, ¿sí?, o fantasma, le llamaban los medievales, esa imagen mental, ¿sí?, que procede en nosotros del conocimiento sensible, ¿sí? El grado más elevado de la experiencia sensible es la imagen forjada por nuestra imaginación, la fotografía mental que nos hacemos de las cosas, ¿sí? En términos escolásticos se denomina fantasma, ¿sí? La imagen, no obstante, es aún de orden sensible, representa algo concreto, ¿sí? La imagen, como les dije, no es la belleza, sino tal o cual rostro bello. Entonces, la materia no puede influir sobre el espíritu. Es el espíritu el que tiene que actuar sobre la materia. Y por eso afirmamos una dimensión activa de nuestro conocimiento, ¿sí? La inteligencia debe actuar sobre la imagen. Bien. Y entonces ahí tenemos a lo que yo les dije relacionado con la dimensión activa de nuestro entendimiento o intelecto agente, que es la función activa por la cual separamos de la imagen sensible los aspectos inteligibles. Bien, el resultado de la acción del intelecto o la dimensión activa de nuestro entendimiento sobre la imagen es la producción, digamos así, entre comillas, en la parte pasiva de nuestra inteligencia, de la llamada especie inteligible impresa. ¿Ven? Así como se producía una especie sensible impresa. ¿Se acuerdan la imagen? Recuerden, siempre tengan presente, porque ayuda mucho para entender estas cosas, la imagen del sello y del anillo, ¿sí? Cómo, ¿sí?, hay una imagen sensible impresa cuando el anillo actúa sobre la cera y deja su estampa. Bueno, en el orden inteligible hay algo análogo. El entendimiento agente actúa sobre la imagen o fotografía mental y estampa en la parte pasiva de nuestra inteligencia eso que se denomina especie inteligible impresa, ¿sí? Y como dice ahí, así como las características sensibles de las cosas actúan sobre el sentido y se imprimen en él, análogamente, ¿sí?, lo inteligible de las cosas, por acción del intelecto agente, se imprime en el aspecto pasivo de nuestro entendimiento. Pero recuerden que este es el segundo momento. El conocimiento, propiamente dicho,
¿sí? Se da cuando nuestro entendimiento pasivo reacciona a esa impresión, ¿sí? ¿Reacciona cómo? Conociendo. ¿Y cómo reacciona? Forjando el concepto o verbo mental. ¿Ven? Esta impresión no es aún el conocimiento, ¿sí? Pues del mismo modo que el sentido reacciona a partir del estímulo y de la fecundación de lo sensible, el entendimiento debe reaccionar frente a esa especie inteligible que nos proporciona la dimensión activa de nuestra razón o entendimiento, ¿sí? Y la consecuencia de esta reacción del aspecto pasivo es el verbo mental o especie expresa, ¿sí? Por parte de nuestro intelecto. Y de alguna manera constituye esa reacción la comprensión más o menos confusa de una esencia. Insisto en esto, cuando ustedes piensen en el conocimiento, piensen, ¿sí?, que cada cosa tiene dos aspectos, uno accidental y uno esencial. Y nosotros tenemos dos fuentes de conocimiento, una sensible y una intelectual. Lo sensible de las cosas, ¿sí?, actúa sobre nuestra sensibilidad. Nosotros reaccionamos conociendo y forjamos interiormente una fotografía mental. Y ahí es donde el intelecto actúa, imprime esa, de alguna manera, especie inteligible en la parte pasiva de nuestro entendimiento y reaccionamos conociendo, ¿sí? Reaccionamos ¿cómo? Con un concepto que se dirige hacia las cosas, que se aplica a las cosas ese concepto, ¿sí? Y nos da a conocer lo que las cosas tienen de profundo, de intimidad. Pero ustedes recuerden que si bien nosotros manejamos el lenguaje y ese lenguaje expresa un reconocimiento de las esencias, porque aplicamos correctamente palabras a las cosas, muchas veces es muy poco en lo cual nosotros tenemos un conocimiento intelectual más desarrollado, ¿sí? Son muy pocos los ámbitos en los cuales desplegamos nuestro conocimiento intelectual. Lamentablemente siempre nos manejamos con reconocimientos de esencias, pero de manera muy confusa, ¿sí? Ven, si yo les pido, bueno, ustedes defínanme tal o cual concepto, incluso un concepto de uso coloquial, como puede ser el de belleza, y ustedes van a tener que ponerse a pensar, bueno, a ver, ¿qué es la belleza? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Tiene que haber, por ejemplo, armonía, ¿sí?, en algo bello. Tiene que, de alguna manera, no tiene que haber desproporción. ¿Ven? Si algo es desproporcionado, no puede ser bello. Tiene que agradar también, ¿ven? Algo que agrade, provoque esa sensación de agrado cuando se ve. Algo feo provoca desagrado, algo bello provoca agrado. Bien, entonces estamos en este tercer momento del conocimiento, ¿sí? Por el cual nosotros reaccionamos y concebimos el concepto, verbo mental o especie expresa, que es la expresión por parte de nuestro entendimiento de la comprensión, aunque sea confusa, de una esencia. Hasta acá entonces ese proceso de abstracción por el cual nos forjamos una idea de las cosas y que tiene que ver con el primer acto de nuestro entendimiento, que es la simple aprehensión. Bien, y ahora vamos a hablar brevemente de los otros actos de nuestro entendimiento, que son el juicio y el razonamiento. El juicio, sí, es el acto por el cual nuestra inteligencia capta, reconoce
la conveniencia o no de dos conceptos, ¿sí? ¿Ven? Cuando hacemos el acto de la simple aprehensión tenemos un concepto. Cuando juzgamos ya tenemos dos conceptos. Y el juicio es el acto de nuestro entendimiento por el cual captamos la conveniencia o no de dos conceptos entre sí. Juzgar significa afirmar o negar algo de algo, ¿sí? Cuando yo juzgo, digo, por ejemplo, no sé, la Mona Lisa es bella, ¿sí? Estoy aplicando el concepto de belleza a la Mona Lisa, ¿sí? Bien, entonces, así como los conceptos se expresan materialmente en palabras, recuerden que el concepto no es lo mismo que la palabra, así también los juicios se expresan materialmente en proposiciones. Además, los juicios tienen la propiedad fundamental de ser verdaderos o falsos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vamos a ir viendo, la verdad tiene que ver con la adecuación, ¿sí? En el texto de Piper ustedes vieron algo de esto. La verdad tiene que ver con la adecuación de nuestro intelecto a lo que la realidad es. Hay verdad cuando nuestro juicio dice lo que las cosas son y niega, ¿sí?, lo que las cosas también cuando no son, lo niega, ¿sí? Es decir, la verdad tiene que ver con decir lo que las cosas son y negar lo que las cosas no son. Bien, entonces los juicios tienen esta propiedad fundamental de ser verdaderos o falsos. Los conceptos no son verdaderos o falsos. Digamos, un concepto falso expresaría que yo no conocí la cosa, ¿sí? Digamos, cuando yo, entre comillas, me hago un concepto falso de algo, en realidad no hay conocimiento, ¿sí? Si conozco, conozco lo que la cosa es, si no, no conozco, ¿sí? Y un concepto falso sería un juicio falso sobre esa realidad. Bien, entonces, como dice acá, una proposición es verdadera cuando expresa lo que efectivamente se da en la realidad y falsa cuando sostiene algo que no coincide, ¿sí? Y acá se está poniendo en claro lo que les dije previamente, que afirmar, digamos, hay verdad cuando se afirma lo que es y se niega lo que no es, y hay falsedad cuando se niega lo que es y se afirma lo que es. Por último, brevemente, describo el razonamiento, que es el otro acto de nuestro entendimiento. Así como, sí, así como cuando realizamos el acto de la simple aprehensión, tenemos un concepto, cuando realizamos el acto de juicio tenemos dos conceptos, cuando realizamos el razonamiento, lo que hacemos es hilvanar juicios, cada uno de ellos con dos conceptos, y nos permite llegar a un nuevo juicio que no se conocía, sino que era fruto de hilvanar, ¿sí?, de captar el lazo que hay correcto entre los juicios precedentes. En razonar consiste pasar de unas verdades conocidas, ¿sí?, a una verdad ignorada, de juicios que se admiten como verdaderos a otro juicio que todavía no se conoce como tal, pero que está contenido en ellos, ¿sí? Entonces, el razonamiento, esta hilación del pensamiento, es un movimiento, ¿sí?, del pensamiento, ¿sí? Pero no es cualquier movimiento, porque para que haya realmente razonamiento, es necesario que ese juicio que viene como conclusión no simplemente venga después de los demás, sino que se siga necesariamente de ellos. ¿Ven? Cuando yo razono,
y saco una conclusión equivocada, no hay un verdadero razonamiento. ¿Por qué? Porque mi conclusión no está contenida en mis premisas, ¿sí? Entonces, un razonamiento no es simplemente poner un juicio tras del otro, sino que el juicio que sacamos como conclusión se siga necesariamente de aquello que llamamos premisas. ¿Ven? Así como el concepto se expresaba en la palabra y el juicio se expresaba en la proposición, el razonamiento, si en forma oral o escrita, este acto de razonar se denomina argumentación. Ven, nosotros lo que hemos hecho entonces hasta aquí es hablar del conocimiento humano en términos generales, ¿sí? Desde la perspectiva sensible hasta lo que se refiere al conocimiento intelectual de los aspectos universales o formales de las cosas. ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta? Como ven, tienen muchas palabras que tienen que ir repensando, ¿sí? Tratando de asimilar, tratando de ordenar. Pero ustedes piensen esto que les digo, ¿no? Siempre el filósofo lo que hace es como diseccionar estas cosas de sentido común que hacemos permanentemente, como el conocer, y ver sus elementos, sus partes. Somos como cirujanos de lo real que vamos diseccionando, ¿sí? Para luego unir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros separamos el conocimiento intelectual del conocimiento sensible, pero en la realidad siempre se dan conjuntamente. No es que, digamos, uno conoce sensiblemente y nada del intelecto actúa. Siempre el intelecto está trabajando, aunque sea poco. Es verdad que hacemos trabajar poco a nuestro entendimiento o razón, pero no obstante, siempre trabaja. En la medida en que tenemos palabras, si tenemos una captación, un reconocimiento confuso de lo que las cosas son, ¿sí? Entonces, siempre la inteligencia está trabajando, ¿sí? Supónganse que yo ahora, no sé, escucho un sonido. No simplemente escucho un sonido con mi oído, sino que mi inteligencia está trabajando y juzga y dice, ah, ese es un tema, no sé, de los enanitos verdes. ¿Ven? Es decir, no simplemente se escuchan sonidos, sino que la inteligencia actúa sobre ese sonido y dice, ah, este es un tema de los enanitos verdes, ah, este tema no lo conozco, ¿sí? O escucho un ruido y digo, uy, no sé, mi hija se cayó, ¿ven? Siempre la inteligencia está trabajando, ansiosa de que los sentidos le presenten lo real, para poder trabajar con ellos, para poder, ¿sí?, de alguna manera desentrañar, ¿sí?, eso que lo sensible me está manifestando. Bien, ¿preguntas? Bien, ¿queda claro lo que les estoy comentando o no? Profesor. Sí, Brian. Sí, el hacer los conceptos, juicio y razonamiento, bueno, sé que unas siguen después de cada una. Bueno, estas son abstracciones, bueno, estas son abstractas y se expresan en la palabra, proposición y argumentación respectivamente. Entonces, estas últimas son materia al expresarse. Esa es mi pregunta. Bueno, claro, la palabra como tal, ¿sí?, es de orden material. La argumentación escrita o hablada es de orden material. En lo escrito se nota de manera mucho más fehaciente, ¿sí? Pero es algo material que expresa algo espiritual. Cuando yo escribo, por ejemplo, las ideas que leí en un libro para hacer una síntesis,
es algo milagroso en algún sentido, ¿no? Yo agarro un libro, sí, y lo leo, ¿no? Empiezo a leerlo, agarro este libro y empiezo a leerlo. Y al leerlo, estoy simplemente al comienzo viendo algo material, que son palabras, pero mi inteligencia trabaja, ¿sí? Pero a su vez esas palabras son ideas que había en la mente de otro, ¿ven? Entonces, la comunicación espiritual se produce por la mediación de la materia. Y es algo milagroso, maravilloso en algún sentido, si nos ponemos a pensar. Alguien, ¿sí? A miles de kilómetros distante mío, tuvo una idea, la materializó. Esa materialización me llevó a mí y yo, con mis sentidos y mi inteligencia, nuevamente abstraigo eso y me hago de esa idea. ¿Ven? Recuerden la concepción de Aristóteles de que el alma se hace todas las cosas. ¿Ven? De algún modo, el pensamiento de otro se hizo en mí. ¿Ven? Y es algo maravilloso cómo la comunicación espiritual está mediada por la materialidad. ¿Sí? Nosotros por fe, por ejemplo, creemos que existen los ángeles. Los ángeles son espíritus puros. Y en tanto espíritus puros, ellos no conocen por la mediación de lo material, sino que conocen por una iluminación directa de Dios. Es como que si Dios les carga directamente el chip. Con nosotros nos pasa eso, sino que con nosotros, ¿sí? Lo que sucede es que accedemos al espíritu por mediación de la materia. ¿Te respondí, Brian? Sí, sí, profesor. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si es que es porque todavía no hemos llegado hasta ahí, pero quería saber cuál es, digamos, el momento exacto en el que tú puedes decir que conoces algo. O sea, ¿en qué momento como puedes estar seguro de que en realidad conoces algo? Bien. Digamos, yo ahí diferenciaría entre reconocimiento y conocimiento. Cuando nosotros, ¿sí?, le ponemos una palabra a algo y esa palabra es adecuada a ese algo, ya algo conocemos, lo reconocemos al menos, ¿sí? Es decir, yo puedo no saber qué hombre es animal racional, pero cuando aplico correctamente la noción de hombre, ¿sí?, a Pedro, a Juan, a Juanita, etcétera, cuando aplico la noción de ser humano a ellos y luego, no sé, aplico un perro, de algún modo mi entendimiento captó algo de la esencia. Ahora, conocimiento claro y distinto, podríamos decir en términos más cartesianos, hay cuando yo empiezo a pensar, a trabajar sobre esa idea confusa, y decir, bueno, a ver, ¿qué distingue al humano? ¿Cómo lo defino? ¿Es animal? Sí. ¿Es animal con lenguaje? ¿Es animal espiritual? ¿Es animal intelectual? ¿Es animal racional? ¿Cuál sería esa diferencia específica que realmente lo distingue? ¿Ven? Y ustedes vieron, como yo les dije, que es más correcto definir al ser humano como animal racional que como animal intelectual. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que conocemos, lo conocemos discurriendo, y no de manera directa, intuitiva, inmediata. ¿Ven? Pero hay todo un trabajo que hay que hacerse, que en general los seres humanos, ¿sí?, no nos detenemos a hacerlo. Ustedes estudian arquitectura, ¿no? ¿Ven? Entonces, a ustedes le pueden decir, bueno, la construcción humana, desde una perspectiva ética, tiene que sacar lo mejor del medio ambiente en lo que se encuentra, ¿sí? Tiene que armonizar con ese medio ambiente. Pero ven, eso es una idea y ustedes entienden algo de eso. Pero para poder entender en profundidad qué significa, ¿sí?, eso, y bueno, tienen que pensar más detenidamente en lo que es el medio ambiente,
tienen que pensar más detenidamente en cuáles son las notas constitutivas del medio ambiente en el que ustedes tienen que hacer la construcción. ¿Qué significa que una construcción armonice con el medio? ¿Ven? Tienen que pensar muchas cosas para hacerlo bien. Claro, si van a ser arquitectos chapuceros, sí, hacen cualquier cosa y listo. Pero si ustedes quieren sacar lo mejor del medio y lo mejor de la construcción, necesitan mucha reflexión intelectual para entender esto. ¿Se entiende, Luciana? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien. Entonces con esto lo que hacemos es ya cerrar lo que sería el conocimiento intelectual desde la perspectiva del realismo filosófico. Todo esto que vimos, si ustedes leyeron el texto de Piper, ¿sí? Vamos a empezar a verlo ahora con el texto de Piper luego de la pausa. Voy a detener la grabación y